Buenas a todos, hoy en este video tutorial vamos a mostrar cómo se hace un cubo de Rubik 4×4. Lo primero que tenemos que hacer es, muy simple, deshacer el cubo de Rubik. Voy a cambiar la posición de la cámara y la verdad es que no estoy cómoda así. A ver. Aquí mejor. Bien, una vez deshecho el cubo, nos tenemos que fijar que los centros están deshechos. Para poder comenzar a resolver el cubo de Rubik, lo primero que tenemos que hacer es hacer los centros. ¿Cómo? Pues subiendo y bajando los centros hasta dar con su forma completa. Por ejemplo, este va aquí, lo alineamos con este, ¿no? Lo guardamos y bajamos el otro. Y eso lo hacemos con todo. Si aquí queremos que vaya el naranja, igual. Y ahora viene lo complicado. Aquí tenemos un blanco y un naranja. A mí siempre me gusta hacer esta parte primero porque yo siempre uso de cara frontal el azul. Entonces sé que a mi izquierda va a haber un naranja. Sé que el azul es el contrario al verde y el naranja el contrario al rojo y el contrario al blanco, amarillo. ¿Qué pasa si yo no lo sé? ¿Por qué no soy tan pro? Pues no pasa nada. Aquí tenemos una esquina que es naranja, verde, blanco. La subimos, la colocamos naranja con naranja y vemos que aquí va un verde. Pues ahora simplemente ir haciendo los centros hasta alcanzar, hacer todos los centros. Como veis, en todos los movimientos que hago siempre tengo un regreso. Porque yo aquí, por ejemplo, ya tengo dos líneas juntas, pero aquí deshago el centro que ya tenía. Pero si lo guardo y vuelvo a mi posición inicial, el centro no se deshace. Ahora nos queda solamente el verde y el amarillo. Vale, ya tenemos todos los centros. Vemos el azul, contrario al verde, naranja, contrario al rojo y naranja a la derecha, rojo a la izquierda y amarillo, contrario al blanco. Ya tenemos los centros hechos. Ahora solamente nos falta hacer las aristas. Hay dos maneras de hacerlo. La primera, que es muy sencilla, es poniendo una de las aristas a la contraria de la otra. Es decir, aquí tenemos una arista verde-naranja y aquí tenemos otra arista verde-naranja. Pero como estas no coinciden, nos da igual que se coloquen bien. Entonces bajamos, colocamos bien estas dos aristas, la guardamos, colocamos ahí una arista mal colocada, lo volvemos a colocar en la posición inicial y volvemos. Otra manera de hacerlo, imaginaros que estas dos pues son iguales que estas dos, que aquí hay naranja, rojo, rojo, naranja, amarillo, 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 amarillo. Esta vez no es el caso. Y queréis que las dos piezas se junten en cruz, que esta vaya aquí y que esta vaya aquí. Entonces, para hacer eso, vamos a hacer el siguiente algoritmo. L, U, F', L, U', F y L'. Aquí vemos que se han insertado estas dos aquí y aquí que estaba la naranja blanca y la naranja amarilla también se han insertado. O sea, lo que hemos hecho ha sido darle la vuelta para colocarla con la superior o la inferior. Y eso pues ya simplemente lo hacemos con todo el cubo. Por ejemplo, aquí hay una naranja, pues hacemos el mismo algoritmo. Yo realmente lo suelo hacer del otro modo, a menos que estas dos y estas dos pues sean iguales. Si no, lo hago así, para una vez que lo encaje, coger una que esté mal puesta y colocarla. Si da la casualidad de que se coloca bien, pues trabajo que me ahorro, ¿no?
Esto es lo más tedioso. Mira, por ejemplo, esta ya se ha puesto bien. Esto es lo más tedioso porque tienes que ir buscando centro, colocándolo bien, etcétera, Bueno, centro no, arista. Colocarlo bien y tal y cual. Entonces, esta es una tarea un poco más perezosilla. Pero ya una vez tengamos toda la arista hechas con sus centros, ya veréis que lo que viene realmente no es muy difícil. Se va a hacer como un 3×3. Bueno, pues ya tenemos nuestras aristas. Si la vemos, todas están colocadas, todas tienen sus dos mismos colores, uniformes. Perfecto. Ahora, ¿qué hacemos? Pues nos centramos en una cara blanca, como siempre. Siempre me fijo en esta cara porque ya sabéis que está el icono del cubo, en este caso el Kiji. Lo primero que tenemos que hacer es la cruz orientada, que eso, bueno, realmente ya lo expliqué en otro vídeo, así que tampoco me voy a entretener, puesto que esto es como la resolución del 3×3 y no tiene mucho misterio. Ahora que tenemos la cruz, pues simplemente, pues ya sabéis, aquí una T, una T, una T y completamos la cara blanca. Vale, ahora hacemos la segunda capa. Y ahora hacemos... Bueno, ahora tenemos la última capa. Aquí tenemos que hacer una cruz, pero vemos que aquí hay una 3 que están volteadas cuando deberían de ser 2. No puede haber una sola amarilla, porque si hacemos el combo que teníamos en el cubo 3×3, vemos que esta siempre queda volteada y por mucho que hagamos siempre queda volteada. Entonces aquí llega la primera paridad, el darle la vuelta a estas casillas. ¿Cómo? Ponemos el cubo mirando hacia donde está esto. Esta sería nuestra cara frontal. Haríamos 2R, 2B, 2U, L, 2U, R', 2U, R, 2U, 2F, R, 2F, L', 2B y 2R. Y ya tendríamos nuestro cubo de rugby hecho. Bueno, ya se habrá mostrado por aquí arriba la nomenclatura, si no, pues lo recuerdo. 2R, B2, U2, L, U2, R', U2, R, U2, F2, R, F2, L', B2 y R2. Una vez hecho esto, pues ya completamos la cara de arriba que esté totalmente amarilla. Vale. Aquí pasa otra cosa. Aquí tenemos una naranja, una verde, una azul y una roja. Esta debería de ir aquí, ¿no? Y esta debería de ir aquí. Pues aquí tenemos otra paridad. ¿Cómo se hace? Esta paridad la vamos a hacer siempre, que es intercambiar antes de hacer alguna otra algoritmo para paridades. Este algoritmo va a ser el inicial de todos. ¿Cambio de esquinas? Este. ¿Cambio de esquinas diagonal? Este. ¿Cambio de centro? Este. Mirad, es muy sencillo. Primero empezamos R2, U2, R2, U2, pero esta vez me llevo los dos. U2 y muevo solamente el del centro. U2. Vemos que esta ha quedado aquí atrás y esta de atrás aquí adelante.
Ahora lo que hacemos es F', U, F', U', F', U', F', U, F, U y 2F. Ahora vemos que aquí queda el azul y aquí la roja y estas dos están colocadas. Ahora, ¿qué pasa? Esta debería de ir aquí, esta debería de ir aquí, esta debería de ir aquí y esta debería de ir aquí. Están todas mal colocadas. Entonces hay que hacer una paridad para mover todas estas esquinas. Lo primero que vamos a hacer es intercambiar estas dos esquinas. ¿Cómo? Vamos a hacer el mismo algoritmo que al principio. R2, U2, R2, U2, R2, U2. Y desde aquí vamos a hacer el primer algoritmo de intercambio de esquinas, que es F, U, F', U', F', L, 2F, U', F', U', F, U, F' y L'. Vemos que esta se ha colocado y las demás están totalmente sin colocar. Entonces, como esta va aquí y esta va aquí, pues vamos a intercambiar estas dos esquinas. Si veis también cómo se hace de manera diagonal. Hacemos lo mismo que al principio. R2, U2, R2, U2, R2, U2. Y ahora, U, L', U, R', U2, L, U', R. Y volvemos a repetir. L', U, R', U2, L, U', R. Y ya solamente nos quedan estas dos. Pues como siempre, el mismo algoritmo del principio. Como veis, realmente es muy fácil, no es muy complicado. Y ahora hacemos el mismo movimiento que al principio. F, U, F', U', F', L, 2 Fs, U', F', U', F, U, F', L'. Y ya tendríamos completo nuestro cubo de Rubik 4×4 de manera muy sencilla. Realmente yo lo suelo hacer así muchas veces pues para aprenderme el algoritmo. Ya cuando sepáis hacer el algoritmo o no lo sepáis y no queréis hacerlo, intentad hacerlo todo completamente como el 3×3 y cuando no podáis seguir avanzando porque usted que esto vaya aquí o esto intercambiado o las esquinas que no podáis, que siempre tengáis una volteada o lo que sea, siempre tendréis las opciones de las paridades. Y con esto concluye el vídeo de hoy. Muchas gracias y espero que os facilite el camino para enganchar al cubo de Rubik. Hasta luego.